empezar a compartir mi pantalla para poder compartirles un material que hice. La verdad es que pues lo que voy a presentar es parte de mi proyecto de maestría y pues es muy emotivo para mí, entonces me emocioné bastante, puse muchas diapositivas, pero me comentaba el maestro Enrique que la dinámica del conversatorio permite justamente que haya participación, entonces en cualquier momento en que quieran comentar, preguntar algo, adelante, pueden interrumpir. No los voy a estar viendo, estoy viendo la pantalla, entonces les pido que intervengan de manera oral, ¿no? Bueno, pues la intención del conversatorio va un poco con la intención de mi proyecto de tesis, que es difundir especialmente a la fotógrafa María Guadalupe Suárez Alarit, que es una autora mexicana que trabajó durante el siglo XIX, bueno, en el siglo XIX, y bueno, el proyecto va en torno a la construcción de su memoria, puesto que se conoce todavía poco sobre ella, a partir del patrimonio cultural, que en este caso son sus imágenes fotográficas, algunas de sus imágenes fotográficas, pues no se conocen todas, ¿no? Entonces, este es más o menos el contenido de lo que voy a presentar hoy, pero voy a pasarme para poder entrar al tema y poder tener alguna conversación. Bueno, el objetivo principal del proyecto es la activación de este patrimonio fotográfico, puesto que está en unas condiciones que vamos a platicar ahorita, pero la intención es ponerlo a funcionar de alguna manera. Este es el título original de la investigación, y bueno, ahí podemos ver la especialidad, digamos, de la fotógrafa o de esta parte de su trabajo, que se refiere a vistas arquitectónicas de la Ciudad de México, que son una especie de postal, ¿no? Fotografías tipo postal, y están datadas entre 1880 y 1883. Y bueno, el abordaje que se le da al patrimonio fotográfico que tenemos de ella es a partir de los lugares de memoria, que es un concepto que plantea que la memoria tiene pues distintas redes en la cual se sostiene, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más específicamente de eso adelante. Voy a pasar a lo siguiente. El objetivo general en realidad se reduce a estos tres objetivos particulares y también aquí podemos identificar un poco la metodología que se está siguiendo para la investigación. Son básicamente tres pasos. Analizar comparativamente las vistas de Suárez con sus contemporáneos, hasta ahorita especialmente con dos de ellos, que son Julio Michaud y Alfred Briquet, que son fotógrafos que trabajaron en la misma época, que fotografiaron el mismo lugar en algunos casos y que usaron la misma técnica. También realizar una investigación documental para compendiar la mayor cantidad posible de información sobre la autora, sobre su vida, su trabajo fotográfico y el contexto que la rodeó, con la finalidad de ubicar los lugares de memoria que genera. Y finalmente, diseñar contenidos web con esta información y con los hallazgos que se puedan encontrar para divulgar el trabajo de esta fotógrafa y sobre todo para lograr el cometido, que sería activar su patrimonio y revalorizar su trabajo. Bueno, entonces el punto principal, el objeto de estudio, está constituido por las vistas arquitectónicas de la Ciudad de México que realizó Guadalupe Suárez, justamente observadas como un patrimonio cultural. En este sentido, bueno, se acude a las vistas, que es el legado de ella, porque no tenemos mucha más información sobre la fotógrafa, no podemos todavía reconocerla en una imagen, no sabemos cómo era, ya se lograron saber ciertas particularidades de su vida, pero todavía falta mucho por investigar. Entonces, bueno, su patrimonio fotográfico se estudia a partir de estos cuatro rubros, que son una propuesta hecha desde los estudios del patrimonio cultural para ubicar dónde están las acciones más urgentes que se requieren aplicar a cada patrimonio. Y en este caso, bueno, el proyecto de investigación busca tocar distintos momentos de estos rubros, especialmente la investigación,
y la difusión y didáctica. Pero bueno, en el transcurso de la maestría y como fue desarrollándose la investigación, fue un hecho muy relevante que normalmente cuando pensamos en conservación y restauración, nos imaginamos, bueno, la materialidad de los objetos, en este caso, cómo está impresa la fotografía. Esta es una de las vistas de María Guadalupe Suárez. Y bueno, es una impresión, es un positivo hecho en papel con una técnica llamada albúmina y está pegada sobre un soporte de cartón, lo que vemos. Y bueno, para no quedarme tanto aquí, es necesario decir que su conservación y restauración está asegurada de cierta manera, porque estas vistas pertenecen al INAH, están en la Fototeca Nacional de Pachuca, de aquí de la ciudad de Pachuca, y en ese sentido, pues cuentan con todas las medidas necesarias de conservación. Están en buen estado, o sea, están bastante bien conservadas, pero en caso de que hubiera algún deterioro o demás, es posible pues que ahí mismo se les dé el tratamiento que necesiten. Hasta ahora no ha sido necesario, pero ahí está disponible eso. Sin embargo, lo que, bueno, una idea que fue como fundamental para el proyecto es que también hay cosas intangibles que despierta este patrimonio que son necesarias de conservar y de restaurar. Precisamente la memoria de la fotógrafa, ¿no? Y su relación pues, con nosotros, con la actualidad. Estos objetos pues fueron hechos hace ya casi 140 años y el trabajo de conservación y restauración que se propone, pues busca como que jalarlos, como vincularlos con el momento que estamos viviendo ahora, con los productores fotográficos y productoras fotográficas de hoy, y pues por eso cabe en este foro, ¿no?, que organizaron en el Instituto de Arte. Y bueno, pues aquí pongo un ejemplo. Esta vista es de la Casa de Mascarones en la Ciudad de México, y bueno, la contrasto con la vista actual, bueno, o casi actual, del año pasado, de la Casa de los Mascarones, ¿no? Este edificio en sí mismo también es un patrimonio cultural, es un patrimonio arquitectónico. Y bueno, eso es importante en estas vistas porque es la temática de la que hablan, ¿no? Vamos a retomarlo más adelantito, pero ahora me voy a enfocar un poco más en el personaje, en María Guadalupe Suárez Salarí, como fotógrafa, editora y propietaria de un estudio capitalino a finales del siglo XIX. Un elemento aquí relevante es su nombre. La primera vez en la época contemporánea que aparece su nombre en los registros de los diferentes estudios es en este listado que observamos aquí. Esta es solo una parte, pero se trata de la nómina de los más notables daguerrotipistas, ambrotipistas y fotógrafos de la Ciudad de México y de otras partes de la República Mexicana. Y en este compendio se enlistan 134 estudios, de los cuales pues ella destaca como la única mujer. Sin embargo, ese hecho destacable es destacable hoy, porque en otro tiempo, según la experiencia principalmente de Laura Castañeda, la investigadora que por primera vez rescató el nombre de Guadalupe Suárez como fotógrafa, se dice que este nombre, Guadalupe Suárez, se confundía se pensaba de él que correspondía a un hombre, por lo cual no se consideraba como la aparición de una mujer en estos estudios, sino que podía referirse a un hombre llamado Guadalupe, que era pues normal, ¿no? Era más bien acostumbrado. Sin embargo, bueno, pues ya aparece este listado, la ubica su estudio en existencia ya desde 1880, lo cual confirma, bueno, hasta ahora es la primera mujer que se conoce que puso un estudio en la Ciudad de México, y destaca también la dirección, que es Chiconautla número 3. Eso actualmente es República de Colombia, en el centro histórico de la Ciudad de México. Bueno, sin embargo, aquí en este acercamiento, estos son acercamientos a dos de sus vistas, podemos ver su nombre su primer nombre, María Guadalupe Suárez. Y bueno, aquí destaca el hecho de que ella se encargó como editora
de estas imágenes de que pues conservaran su sello, ¿no? Era una cosa importante para ella que se pudieran identificar como autoría suya. Y bueno, tanto así que podemos identificar 3 roles de creación para ella, ¿no? Uno como fotógrafa, aquí abajo, fotografía de María Guadalupe Suárez, y luego como editora, es decir, quien no sé, hace el acomodo de las imágenes, se encarga de los soportes y demás, y como propietaria del estudio. Ella misma fue la responsable de comercializar, editar y crear sus imágenes. Es interesante. Y bueno, finalmente, respecto al tema de su nombre, a partir de la investigación documental, pues es posible observar varios escritos, en este caso son registros parroquiales y del registro civil, que pues nos dan alguna otra información sobre la vida de ella. Y aquí aparece de nuevo como María Guadalupe Suárez. Es un poquito difícil de leer, más para algunas personas que para otras, pero aquí se puede distinguir su nombre, María Guadalupe Suárez. Aquí abajo en un registro de matrimonio, y aquí empezando por apellido, Suárez María Guadalupe. En estos registros nunca aparece su segundo apellido, pero aparecen los nombres de sus padres y también de su esposo y también de otros personajes que nos llevaron a identificarla finalmente como María Guadalupe Suárez Alarido. Bueno, pues otro punto relevante es el comercio de sus vistas, y de eso hay documentos también hemerográficos que se publicaron en esa época. Este es un anuncio de 1883, mediante el cual podemos saber que hizo otras cosas, aparte de las vistas que sí se conocen. Parece que hizo retratos, tipos, y que también fotografió antigüedades, que comercializaba sus fotos en la capital, pero también en el estado, perdón, en los diferentes estados. Y también se nos da otra dirección, una segunda dirección, que es Puente del Correo Mayor, número 7,5, que resulta clave para la investigación también. Y bueno, nos dice que tenía al menos 2 sitios donde trabajaba, ¿no? Otro elemento interesante es cómo sus fotos llegaron a nosotros, y aquí cabe destacar su importancia histórica. En un primer momento fue un historiador de origen español, Felipe Teixidor, quien coleccionó sus imágenes y las resguardó, y que hizo posible que formaran parte del acervo de la fototeca de la Coordinación de Monumentos Históricos. Pero al mismo tiempo esta clasificación no podemos saber ahora, pero quizá fue la razón de que solo conozcamos esta parte de su trabajo, y no lo otro, ¿no? Puesto que para formar estas colecciones hubo que separar algunas series, algunos trabajos, pero afortunadamente se conservaron, ¿no? Gracias a eso, esta parte, aunque sea. Y después, con la creación de la Fototeca Nacional acá en Pachuca, pues hubo mucho traslado de diferentes acervos, y el de Guadalupe Suárez se trasladó acá en 1979, pero se trasladaron únicamente los objetos que eran positivos, los positivos en albúminas, que son como los que mostré, pero en la Fototeca de Monumentos Históricos se quedaron algunas reprografías, son copias que ya están hechas en negativos de nitrocelulosa, y se pensó que podían seguir conservándose allá, mientras que los positivos podían tener una mejor condición de conservación aquí en Pachuca, en la Fototeca Nacional. Un elemento más también importante es el género de ella, pues ya mencionamos que es la primera mujer que aparece en distintos listados con un estudio fotográfico, y este es otro de esos listados. Esto se sacó del anuario, de diferentes anuarios, directorios de negocios, y aquí entre 18 fotógrafos que están trabajando en la Ciudad de México, aparece ella otra vez como única mujer con un estudio. Sin embargo, aquí destaca otra cosa, que las coincidencias, en torno a las direcciones que ocupó. En primer lugar, tenemos aquí a Jesús Álvarez en Puente de Correo Mayor 7,5,
que es una de las direcciones asociadas con Guadalupe Suárez. Hay otra coincidencia que es aquí, Gómez, Flores y Pacheco, en Puente de Correo Mayor 7,5, pero no corresponde a la fecha en que trabajó Suárez, o sea, ya es un año después. Entonces, bueno, el hecho de que coincidiera aquí con otro nombre, con otro ocupante de esa dirección, pues fue una pista para seguir buscando. La primera hipótesis es que quizá estuvo trabajando en asociación con otro fotógrafo, pero en realidad al buscar sobre el fotógrafo Jesús Álvarez, pues no hay muchísima información hasta que afortunadamente la investigación documental, la relación de nombres que aparecían en los diferentes documentos, hizo posible identificar a este señor, Jesús Álvarez. Entonces, aquí les muestro un fragmento de un documento que es la presentación que hizo Guadalupe Suárez junto con su novio para casarse en la iglesia. Entonces ahí pidieron un testigo y ella llevó a este sujeto, Jesús Álvarez Leal, que está ahí registrado como curador de María Guadalupe Suárez y que es casado, abogado y que vive en Chiconautla número 3, que es la otra dirección del estudio de Suárez. Entonces, bueno, ya era mucha coincidencia y al buscar qué significado, qué rol tiene un curador en esa época, observamos que no se trata de lo que conocemos ahora, sino de un representante legal, es un tutor. Y bueno, esto tiene sentido porque María Guadalupe Suárez quedó huérfana ya aproximadamente desde 1880 del padre, y parece que desde 1883, 84 de su madre también. Entonces, este señor Jesús Álvarez fungió como su tutor por ser huérfana, pero además por ser mujer, puesto que en esa época la legislación en torno a las mujeres pues tenía algunas variaciones. Se había conseguido cierto paso al permitirles laborar en distintos ámbitos y también al permitirles los intercambios comerciales. Sin embargo, esto era como en la ley, pero en la cultura todavía era reprobable, poco común, no bien visto que una mujer trabajara y tuviera este tipo de actividades. Y en 1884 la ley fue hacia atrás, ¿no? Hubo un cambio en el Código Civil y se redujo la posibilidad de las mujeres para poseer bienes e intercambiarlos. Entonces esa puede ser una de las razones por las cuales Guadalupe Suárez usó un tutor. Y bueno, esto a la vez nos hace cuestionarnos varias cosas, ¿no? Aquí en el censo de 1895, en el conteo de fotógrafos activos en la República Mexicana, se cuentan 599 hombres frente a solo 2 mujeres, ¿no? Y este hecho, bueno, pues puede explicarse por varias razones, pero quizá una de ellas es que puede ser que incluso haya habido más mujeres trabajando en esa época, pero su registro no fue posible porque no era una cuestión pues legalizada, ¿no? Pero eso, bueno, es una hipótesis, nada más. Y bueno, para explicar un poco más la metodología de estos 3 pasos de la investigación documental, análisis visual y diseño de contenidos, voy a poner algunos ejemplos. Si surgen preguntas, adelante, por favor. En cuanto a la investigación documental, pues un tema definitorio casi fue la pandemia, obviamente, porque la consulta de archivos pues no fue posible, pero pero un elemento muy importante que hizo que la investigación sí avanzara de alguna manera, pues son los repositorios, la digitalización y catalogación que se hace en los distintos archivos. Y en este caso estoy mostrando aquí una hoja catalográfica, un fragmento de una hoja catalográfica de una de las vistas de Suárez. Esta información sí fue posible obtenerla todavía de manera física directamente en la Fototeca Nacional, pero se puede obtener
una versión más acotada en la Mediateca del INAH, que es un repositorio pues muy, bueno, que tiene bastantes objetos digitalizados y catalogados. Sin embargo, hay mucha información que pues no puedes encontrar ahí sino viendo el documento, ¿no? Pero bueno, es una gran ayuda. También tenemos aquí, bueno, este mapa me lo pasó muy amable y generosamente mi asesora, que está por ahí, Leticia Ruiz. Pero también para poder usarlo se solicitó permiso a la Mapoteca Orozco Iberra. Se utilizó este mapa y también uno de 1881 con la finalidad de ubicar los espacios que retrató Suárez y ver pues el contexto, ¿no? También de un año y de otro para poder ver las diferencias si es que había. Pero bueno, destaca mucho que aquí pues se dibuja una capital mexicana pues bastante pequeña, ¿no? En comparación a lo que tenemos hoy. Pero bueno, de eso podemos hablar después. Es muy importante el contexto de la Ciudad de México en el trabajo de Guadalupe Suárez, por los años en que trabajó y por las cosas que fotografió. Del lado derecho vemos un ejemplo, que este es de la Hemeroteca Nacional, que también tiene buena parte de material digitalizado, y es un artículo que se escribió en 1881 sobre ella, sobre Guadalupe Suárez, donde se halaga como una mujer que está pues saliendo adelante, digamos, que puso su estudio fotográfico después de haber practicado la pintura y que se encarga del cuidado de su madre y de sus hermanos. Entonces ahí se incentiva a las mujeres a seguir su ejemplo. Tenemos otro documento que no es solo de ella, sino que habla sobre la educación de las mujeres y menciona su caso como pues, la primera mujer que hace esto, ¿no? Que pone un estudio. También tenemos la consulta bibliográfica, pues también se vio limitada, pero otra vez gracias al apoyo pues, de muchas personas, ¿no? De mis asesores, pero también compañeros, y colaboradores, ¿no? Fue posible recuperar algunos textos, fragmentos de textos, capítulos de libros y demás, y otros digitalizados, otros que pude adquirir, que fueron necesarios, y bueno, todavía falta mucho que revisar, pero se ha revisado bastante. Y también los artículos, ¿no? Que tienen un acceso más factible gracias también a los repositorios y pues han sido muy, muy importantes para obtener distinta información. En el segundo punto está el análisis visual. Este es un ejemplo de cómo se hizo la selección de las imágenes para la comparación. Y bueno, aquí podemos ver los rubros que decíamos, ¿no? Se trata del mismo lugar, una técnica, la misma técnica o parecida, lugar y fecha. Desgraciadamente la fecha tuvo que ser aproximada lo más posible porque es un poco difícil encontrar de estos mismos años, ¿no? Es un rango muy pequeño, pero bueno, lo más cercano posible. Y también que corresponden más o menos a un formato comercial, que sería el álbum fotográfico, que es vender una serie de imágenes como parte de una serie titulada álbum. Y bueno, vamos a ver las imágenes. En este caso se trata de estas imágenes. Es la iglesia del Pocito en la villa, en la Ciudad de México. Y bueno, aquí uso este ejemplo porque es el más destacable en cuanto a las diferencias y similitudes. En la tabla anterior vemos las similitudes tal cual, o sea, es la misma técnica y demás, pero en cuanto a la composición, a la visualidad que nos ofrecen los fotógrafos, pues cambia bastante, ¿no? Una cosa importante es decir que Michaud no necesariamente es el autor de esta imagen, porque Julio Michaud, era más bien editor. Esa es otra particularidad de Guadalupe Suárez. En esa época, los fotógrafos solían dedicarse a eso, a hacer sus fotografías, mientras que había otros personajes que se dedicaban a editarlas y a comercializarlas, ¿no? Como que las funciones estaban separadas generalmente, y en el caso de Guadalupe Suárez, pues ella hizo el trabajo todo completo. Entonces, bueno, esta imagen podría ser de otro autor, se cree que es de Alfred Briquet. De hecho, la edición que hizo Michaud
es un recorte. Esta imagen originalmente es una fotografía horizontal y lo que él hizo fue editarla, recortarla, y es una particularidad de Michot este formato ovalado. En el caso de Suárez, su particularidad es que la fotografía es recortada por las esquinas y pegada sobre el cartón con la impresión que vemos. Y en el caso de Michot es un poco más como las María Luisas que conocemos, que está sobre cartón y aparte tiene una mascarilla de cartón con este hueco ovalado. Bueno, las diferencias se ven, ¿no? Pero algo importante de mencionar es el contexto. En la foto que editó Michot, pues podemos ver los terrenos, ¿no? De atrás, las construcciones alrededor. Y en la foto de Guadalupe Suárez, pues no vemos casi nada de lo que la rodea, pero destaca muchísimo el edificio en sí mismo. Entonces, eso da como otra lectura, ¿no? Nos habla de la importancia que le da el fotógrafo a la construcción que está capturando. Bueno, pues quisiera terminar esta parte con mm, con la mención de la importancia de los archivos, puesto que hay investigadores que han basado sus trabajos en pues estar ahí en los archivos físicamente, que es algo que falta, que va a faltar, que está quedando pendiente, pero que espero que se pueda hacer pronto y que, bueno, ha permitido obtener, bueno, conocer las vistas de Guadalupe Suárez. En 2011 solamente se conocía una vista que publicó José Antonio Rodríguez, y luego en 2013 Laura Castañeda publicó 10 vistas, ya se habían identificado otras 10 vistas de la fotógrafa y las analizó y pudo encontrar diversa información que nos permite hablar más de ella. Y finalmente en 2019 un grupo de investigadores al que también pertenece Laura Castañeda, pero bueno, de manera aislada, continuaron en una investigación donde fue posible ubicar en total 21 objetos fotográficos, pero en estos 21 objetos fotográficos fue posible identificar 15 imágenes diferentes, ¿no? 15 vistas. Entonces, bueno, pues este progreso en el tiempo y en la investigación, pues nos habla de que es necesario continuar ahí, ¿no? Si se quiere encontrar más material de esta fotógrafa. Y bueno, finalmente, en la parte del último apartado, el último objetivo de la tesis es el diseño de contenidos para la difusión, y para eso se tomaron en cuenta los temas clave de la investigación, que son la fotógrafa, la época o el contexto, el patrimonio cultural en la vertiente de patrimonio arquitectónico y patrimonio fotográfico, y también los abordajes de lugares de memoria y fotohistoria, que, bueno, esos dirigieron la investigación, ¿no? Y respecto a estos últimos abordajes, pues quisiera recuperar las referencias más inmediatas, que son, en el caso de la fotohistoria, Rebeca Monroy Nars, pero más precisamente en el estudio de la historia a partir de las imágenes. Cité este texto, que es una síntesis de ese método, digamos, pero en realidad hay mucha producción de esta autora que refiere a este tipo de investigaciones. También tenemos al historiador Pierre Nora, que es quien acuñó el término de lugares de memoria, y bueno, es un estudioso de la historia y de la memoria, y este término pues nos ayuda un poco a construir a partir de los vacíos, ¿no?, que tenemos, porque bueno, era un punto que dificultaba un poco el proyecto de investigación, el hecho de que no hubiera información acerca de, pues, no sé, dónde nació, qué edad tenía, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, a partir de los lugares de memoria fue posible trabajar más con conexiones que con hechos o datos muy específicos. Y finalmente tenemos a John Brass, con la cuestión, bueno, él acuñó el término fotohistoria, y la idea de esta metodología es, pues, observar críticamente a las imágenes, es decir, no darlas por hecho, no agotar
la información solo en la imagen, sino acudir a todo lo que le rodea, a la historia detrás de ella, al personaje que la creó, a dónde se publicó, quién la compró y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, y ya, ahora sí, para terminar, presento a continuación algunos elementos que llamé posibilidades de lectura, que son parte de las propuestas de diseño de contenidos que se espera que se retomen para poder generar mayor difusión de este personaje y al mismo tiempo que esa difusión pues genere también más interés e investigación respecto al caso. Bueno, en primer lugar está un recorrido virtual que se piensa a manera ya sea de video o de material interactivo, donde el recurso principal son los objetos fotografiados. En este caso estamos viendo la Iglesia del Carmen, la vista de la Iglesia del Carmen, y para cada uno de los objetos, para cada una de las vistas, se hizo esta tabla que resume las características del patrimonio fotográfico de este objeto y también del patrimonio arquitectónico que se muestra, de manera que pueda haber ahí como entrecruces y se puedan pues generar más ideas. Y el recorrido se piensa de manera temporal, es decir, relacionar las distintas imágenes que se han generado de este mismo edificio para observar sus distintas modificaciones, ¿no? Hasta llegar al día de hoy, ¿no? El límite sería al inicio la vista de María Guadalupe Suárez a finales del siglo XIX y lo último sería pues la imagen más actual posible. En este caso esta es de 2019, es de Google Maps, del mismo edificio, ya con todas las modificaciones que vemos que es como pues muy contrastante, ¿no? Pero resiste aún así. Después está la idea de ocupar el concepto de los lugares de memoria, específicamente situando en un mapa interactivo, estos espacios, tanto de las vistas, o sea, donde ella tomó las fotografías, como de los lugares donde ella estuvo laborando y viviendo, ¿no? Tenemos el domicilio de Suárez, su estudio fotográfico, los edificios que fotografió, y bueno, también habría que integrar ahí los lugares donde, por ejemplo, estudió, que no se conocen, pero a partir de este tipo de relaciones también se puede suponer que estudió ya sea en la Academia de San Carlos por pintura o en la Escuela de Artes y Oficios de Mujeres para la parte de fotografía. Y bueno, a partir de esos mapas y de esos recorridos se puede extender la red de significaciones a diferentes historias. Aquí voy a pasar rápidamente. Historia del urbanismo, por ejemplo, al hablar de los mercados, la historia de los mercados en la Ciudad de México. En este caso estamos observando un mercado que pues ya no existe, que existió solo unos pocos años más después de esta toma, que es el mercado de Santa Catarina. A partir de este mercado, no sé, no es la misma ubicación, pero a partir de este mercado fue que surgió más adelante el mercado de la Lagunilla. Aquí tenemos un proyecto, el proyecto de nuevo mercado que pretendía sustituir el mercado que fotografió Guadalupe Suárez, pero se quedó precisamente en proyecto porque en ese lugar ya no se construyó nada, sino que se construyó el mercado de la Lagunilla, pero en otro espacio, unas cuadras más arriba, ¿no? Y hoy, en el lugar donde Guadalupe Suárez fotografió a este mercado, pues hay una plaza, solo se conserva el nombre, la Plaza de Santa Catarina, pero bueno, ahí es donde estaba este lugar. Otra posibilidad es la historia de la fotografía misma, ¿no? Al estudiar las técnicas que utilizó, los resultados que podemos observar que tienen que ver con el acceso a determinadas tecnologías, no existían mucha variedad de tecnologías que ella pudiera utilizar, entonces algunas características de sus imágenes responden a la técnica que tuvo que utilizar, ¿no? A la técnica o a la herramienta que tuvo que utilizar,
que técnicas sí había un poco más. Y bueno, el estudio preciso de los objetos fotográficos como tal, pues da pie a otras observaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos dos imágenes que, bueno, la primera está plenamente identificada porque conserva su soporte secundario, el cartón, con la firma de María Guadalupe Suárez, pero la segunda está separada de su cartón. Y en este caso, la catalogación de la Mediateca INAH, por ejemplo, atribuye la segunda imagen a un fotógrafo diferente, a Alfred Briquet, justamente, y incluso el título de la imagen eh, está equivocado, ¿no? O sea, refiere que este es un palacio municipal, cuando en realidad es la Casa de los Mascarones, que según la investigación nunca fue utilizado como palacio municipal. Entonces, bueno, el estudio concreto de la imagen puede dar pistas o dar más herramientas para la identificación correcta de las imágenes. Bueno, perdón, esto fue descubierto o por el grupo de investigación de Fernando Aguayo, Daniela Carrión y Berenice Valencia, que han identificado al menos otras dos fotografías que es muy posible que sean de María Guadalupe Suárez y están identificadas como autoría de otra persona o sin autoría. También toca el tema de la educación de las mujeres o las mujeres en la Ciudad de México. En este caso también, por ejemplo, sobre la educación de las artes, ¿no? De cómo funcionaba en la Academia de San Carlos, que fue pues la primera escuela en este ramo a la que no accedían las mujeres en la época de Suárez. Se podía estar inscrita, perdón, se podía entrar a los talleres, pero sin estar oficialmente inscrita. Esa es una cosa que hay que mencionar. Y bueno, también a partir de la entrada o más bien la salida de las mujeres al espacio público, se empezó a atender también su educación en otros ámbitos, aunque este, bueno, para eso está la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, que inicialmente tenía solo ciertas materias específicas para la educación de ellas, pero la fotografía entró rápidamente como una de las disciplinas que sí era posible que elaboraran las mujeres. Fue una de las materias que se llevó desde el principio. Bueno, en la historia de las mujeres y la fotografía en México, pues también es relevante porque hay una serie de recopilaciones ya, o sea, es un tema que se ha trabajado, que algunos incluyen ya a Guadalupe Suárez, pero son realmente pocos. Entonces es importante ubicar a Guadalupe Suárez como una de las pioneras también, ¿no? En esta foto vemos a las hermanas Torres, de las cuales solo conocemos el nombre de una, que es Victoria, pero fueron publicadas como un hecho, digamos, pues que caracterizaba al estudio de los hermanos Torres, ¿no? Que eran los que manejaban el estudio, mostraban que sus hermanas también trabajaban allí, ¿no? Una fotografía muy, muy linda. Y tenemos aquí, estoy poniendo solamente 3 ejemplos de las consideradas pioneras en la fotografía mexicana, que son bueno, tienen trabajos muy importantes y muy característicos de ellas. La primera es Natalia Baquedano, que es también una de las primeras mujeres que puso un estudio fotográfico en México, solo que ella no se sabe exactamente la fecha, pero hay imágenes de ella que están datadas en 1900. Entonces, bueno, pues sí es un poco posterior a María Guadalupe Suárez, pero aún así es de las primeras que lo hizo y bueno, experimentó con distintas técnicas muy interesantes. Y después tenemos un ejemplo de Sara Castrejón, que se considera la primera mujer en fotografiar una guerra, ¿no? En este caso, la revolución, y también se cuenta con material extenso de ella, pero desde hace poco también. Y finalmente Lola Álvarez Bravo, en esta última imagen, que es un collage fotográfico, que se considera la primera mujer en exhibir de manera individual su trabajo fotográfico ya en el ámbito de las artes, ¿no? La fotografía como parte de las artes visuales. Entonces, bueno, aquí es necesario incluir a esta fotógrafa.
hasta el momento, pues se tiene todavía poca información, pero la idea es trabajar para completar de la mejor manera su biografía. Esto es como lo que se puede decir de ella, aunque ya tenemos una línea de tiempo de su vida, que también tiene pues otras cosas de interés. Lo que queda pendiente para otras investigaciones o para la continuación de esta investigación es identificar más fotografías de ella. Este es otro de los casos que Aguayo y su grupo de investigadores proponen que podría ser de ella, es la fuente de Salto del Agua. En este caso está identificada también a Alfred Briquet, pero tiene las características estéticas que corresponden a María Guadalupe Suárez. Y esta fotografía, que es de un monumento, a Huitzilopochtli, que no tiene referencia de autor, pero se cree que también es de ella. Y finalmente, la otra vía es por la parte genealógica, que es posible ya conocer cuántos hijos tuvo, los nietos y demás. Entonces, esa es otra vía que es necesario explorar para poder encontrar, ojalá, más rastros de ella. Finalmente, tenemos aquí su registro de muerte, que, bueno, tristemente nos da otros datos sobre este hecho, que, bueno, permiten decir que solo vivió 35 años, pero nos dan otros datos como el lugar donde vivió durante su matrimonio o al momento de su muerte, y posiblemente el lugar donde está enterrada, que es el Panteón de la Piedad, hoy conocido como el Panteón Francés en la Ciudad de México. O sea, habría que ir a explorar todas esas pistas. A manera de conclusión, solo me gustaría decir que la foto es un objeto de estudio que trasciende el ámbito artístico, pues estas fotos no tenían una función artística, sino comercial o propagandística o de otro tipo, pero que puede ser un dispositivo de construcción de memoria mediante los vínculos que es posible entablar con ella. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues qué interesante investigación. La verdad es que habíamos platicado brevemente hace unos días y me comentabas de esta búsqueda y encuentro que habías tenido con pocas imágenes. Y en ese momento hablamos brevemente y me dejaste con varias preguntas que ahora me vas aclarando. Además, digo, seguramente todos los demás también, a todos los participantes en este conversatorio. Me gustaría saber, este último dato que das, por ejemplo, de las fotógrafas, y no incluyes a Katy Horna, posiblemente porque fue posterior, pero en la parte de la educación fue muy importante, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar en San Carlos y, bueno, existe ahí un taller en su honor a Katy Horna. Me parece bien interesante que a pesar de que hay pocos documentos relativamente, porque seguramente hay muchos, pero que todavía no se conocen, me dejó pensando mientras nos mostrabas el trabajo en la parte técnica, por ejemplo, ¿no? El pensar en el manejo de los materiales en ese momento, la construcción del ambrotipo, las cámaras de gran formato. Me llama la atención y es una pregunta que te hago, si no es que también la investigación va dirigida, por ejemplo, en la parte, sí, del encuentro con los materiales, con los formatos, porque me llama la atención que, digo, seguramente ajustaba los cristales, si es que fueron ambrotipos, a un recorte. Me comentabas que la mayoría se ajustan casi al 5 por 7 pulgadas, ¿no? Entonces, más bien estos formatos casi cuadrados, seguramente yo quiero pensar que se ajustaban al respaldo de la cámara, pero y también esta imagen que muestras, no recuerdo si es del Carmen, de la iglesia del Carmen, en donde también comparativamente con la imagen que pones, se nota que son diferentes ópticas. Una, por supuesto, es más reciente, se ve ya el fondo de la ciudad. Bueno, de hecho es de Google, me parece que la retomas, pero quiero pensar que como la hizo ella, pues fue con una óptica ideal para ese formato de 5 por 7. Entonces, como que esas cosas podrían también dar pistas. No sé si también has pensado en eso, como para seguir en la búsqueda de
la información de esta fotógrafa? Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es un tema ya estudiado en las fotos de Guadalupe Suárez, especialmente por la investigadora que la eh, rescató por primera vez, ¿no? Laura Castañeda, que trabajó con un grupo de especialistas en el tema sobre la fotografía de la Ciudad de México entre 1880 y 1885. Entonces, ellos sí tuvieron la oportunidad de mirar los objetos físicamente. Eso es algo muy relevante que a mí la verdad es que me ha faltado pues bastante. Es un gran tropiezo a partir de la pandemia, pero pues que queda pendiente, ¿no? Yo espero pronto poder ya acceder a la Fototeca Nacional, ¿no? Sigue cerrada, pero está pendiente eso. Sin embargo, sí hay alguna información sobre eso en los escritos de Laura Castañeda, también de Daniela Carrión y Berenice Valencia, y bueno, ellas proponen básicamente que en realidad no hay una variación de ópticas porque solo se podía utilizar un cierto tipo, ¿no? Ellas identificaron la cámara que quizá pudo utilizar Guadalupe Suárez, pero se trata en realidad de pocas posibilidades. Y esta distorsión que puede verse en la imagen pues es más bien por lo rústico del lente que se utilizó en ella, no era como algo predecible, sino una consecuencia de las herramientas que estaba utilizando en el momento. Entonces, pues eso es básicamente lo que te puedo decir. Todavía queda por estudiar, pero ya está empezado y habría que continuarlo. Gracias, maestra. Pues abrimos también la posibilidad de que los participantes hagan algún comentario o pregunta, aprovechando aquí a la investigación que ha hecho la maestra Elizabeth Chávez. No sé si alguien quiera abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o comentario. Bien, bueno, también, perdón, aquí hay ya una pregunta, la voy a leer, maestra. ¿Cuál es la forma más directa en la que podemos seguir interactuando con la trascendencia de este tipo de trabajo? Supongo que de la investigación que estás haciendo. No sé si ya la concluiste, nos decías que estás ya en la última parte de la tesis, ¿no? Sí, bueno, la maestría duró 2 años, y acaban de terminar las clases prácticamente la semana pasada, pero la investigación en realidad todavía pues, tiene algunas cosas que es necesario revisar. El punto de la investigación documental, pues es inacabable, ¿no? Es que tú misma le pongas el límite porque si no es inacabable. Entonces, ahí hay unas pistas que salieron realmente hace poquito tiempo, sobre otros caminos para ir a buscar, pero ir a buscar eso en este momento requiere pues mucho tiempo. Entonces, más bien me voy a concentrar en este momento en la parte inacabada, bueno, todo es inacabado, pero en la parte que por los objetivos de la tesis necesita concluirse, que es el análisis visual, el análisis comparativo, en realidad. Las imágenes ya, bueno, se han retomado los análisis diferentes que se han hecho sobre las imágenes, se han probado otras categorías de análisis para poder, pues, observar más cosas, más detalles, pero hace falta también ver las imágenes físicamente, y encontrar más coincidencias, más vistas del mismo edificio en el mismo año, con la misma técnica y demás. Ese es un punto importante a seguir trabajando porque hay similitudes, ¿no? Pero la idea es que sea lo más cercano posible. Y también en la propuesta de contenidos. La idea es tener foros como por eso agradezco mucho la invitación, porque esta es una manera de llegar al público que pueda tener interés en este tema. Y bueno, la idea es generar contenidos que puedan servir para ese punto. Y bueno, respecto a la pregunta de la forma más directa de seguir interactuando con este tipo de trabajo, pues es acercándose, yo pienso, a los archivos, ¿no? Porque
bueno, a los archivos, a las investigaciones, a los foros que se hacen. Últimamente, a partir de la pandemia, ha sido pues muy explosivo, ¿no? El espacio ha crecido para poder conocer otros trabajos, entonces creo que es buscar y pues seguramente en esa búsqueda encontrarás un gancho, ¿no? Como en este caso. O sea, al enfrentarme con esta fotógrafa, con el trabajo de Laura Castañeda, ya leí que ahí está también, muchas gracias por estar. Pues es algo que ya no puedes soltar, ¿no? Es algo que a lo mejor queda pendiente, pero es buscar y seguramente ahí encontrarás necesidad de estar relacionado directamente. Gracias, maestra. Pues sí, la doctora Laura Castañeda está aquí y dice felicitaciones a la maestra Elizabeth Chávez por su detallada investigación. Gracias. También Leticia Ruiz dice felicidades, Elizabeth. Las vistas fotográficas de Suárez efectivamente pueden mirarse desde diferentes perspectivas para reconstruir varias memorias. Tu trabajo de investigación nos permitió conocer más datos sobre esta fotografía. Darén dice gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues Muchas gracias. no sé si quisieras ya ir cerrando con algo, algún comentario sobre tu trabajo ya para finalizar. ¿Qué perspectivas tienes sobre esta investigación, por favor? Gracias. Pues eso, continuarla hasta donde sea posible, buscar los recursos, los espacios que faciliten esta búsqueda y por lo pronto, de manera así a corto plazo, pues terminar la tesis para que pueda ser publicada y compartida para llegar a más personas. Y bueno, perdón, nuevamente agradezco, aprovechando que están aquí dos de mis asesoras, Laura Castañeda y Leticia Ruiz, pues agradecer su ayuda y pues a todos los que pudieron estar aquí presentes para escuchar. Muchísimas gracias por su atención y gracias, maestro Enrique, por su invitación. No, al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias por la asistencia. Nos vemos pronto. Bueno, recuerden que todavía hay más actividades en los conversatorios que organizamos desde el área de fotografía del Instituto de Artes. Pasen buena tarde y muchas gracias. Hasta luego. Gracias.